En esta sesión vamos a continuar con Romanos capítulo 2. Hemos tratado con los principios del juicio de Dios y hemos visto cómo se aplican. También tuvimos que reconocer que hay algunas cosas del juicio de Dios que no nos da a conocer. Sus juicios son insondables. Supongo que los que hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras propias vidas, sabemos que Dios puede hacerlo. Él siempre ejercitará su misericordia. Hay que confiar en Él. Ahora veamos la cuestión de la conciencia, lo cual es bastante difícil de tratar. Quiero dejar en claro que hay cosas que Pablo dice que no son del todo fácil de entender o de interpretar. ¿Pero quién dijo que sería fácil? Volviendo al capítulo 2, leeremos los versículos 13 al 15 y luego los versículos 26 al 27 que en conjunto nos dan una idea de cómo Dios trata con personas que no tienen una revelación de Él en la palabra, ya sea en la ley o en partes subsiguientes de las Escrituras. Veamos versículos 13 al 15. Porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Les menciono algo, sea cual sea la versión que estén leyendo, que cuando dice la ley, 2 veces en este versículo, los traductores usan la palabra la. Se da frecuentemente en el resto de esta epístola. Tienen que tenerlo presente, que Pablo está tomando la ley de Moisés como el gran patrón de la ley perfecta, la ley dada por Dios. Pero lo que dice se aplica también a otras formas de ley. Así que él dice la ley y luego dice ley. Déjenme explicarles algo. Solo hay 2 maneras posibles de alcanzar la justicia. Una consigue en seguir las reglas, la otra es confiar en Dios en fe. La reacción natural de todo ser humano cuando se le desafía sobre el tema de la justicia es ponerse a pensar en términos de reglas. Recuerdo que cuando conocí al Señor en el ejército británico me pasé 4 años y medio en el ejército como creyente. Cuando les hablaba a mis camaradas del ejército acerca del Señor y salvación, sus reacciones fueron casi siempre igual. Bueno, y sacaban su lista de reglas con las que ellos cumplían. Todos tenían su lista que se adaptaba a su propia vida. No cometo adulterio, no me emborracho, no hago esto, no hago lo otro. Esa era la reacción instantánea y natural. Así que es natural que todos los seres humanos, cuando se plantea el tema de la justicia, piensen en términos de cómo cumplir con las reglas. Lo que Pablo dice no aplica solo a la ley de Moisés, principalmente, sino a todo conjunto de reglas por las cuales las personas busquen hacerse justos. No es posible alcanzar la justicia siguiendo algún conjunto de reglas. Realmente vale la pena ver sus rostros en este momento, ya me lo esperaba. Hace poco di una prédica en una reunión grande de personas en un lugar y casualmente les dije sin siquiera darme cuenta del impacto de lo que estaba diciendo. Les dije, claro, el cristianismo no es un conjunto de reglas. Si les hubiera dicho que Dios no existe, no se hubieran sorprendido tanto. Pero esa es la verdad de esto. El cristianismo no es un conjunto de reglas. No se alcanza la justicia con seguir los reglamentos. Las reglas tienen su lugar en la vida. Esto lo explico más adelante. Lo que Pablo dice es que no son las personas que oyen la ley, ya sea la ley de Moisés u otra, sino las personas que la aplican, quienes serán justificadas. Tengan en cuenta que no son los oyentes los que son justos o rectos, y recuerden que las 2 palabras son lo mismo, pero quienes lo aplican serán justificados. No dice que se harán justos, dice que Dios les contará como justicia. Ninguno de nosotros puede ser justo a menos que Dios nos justifique. Entonces Pablo continúa y comienza con el tema de la conciencia, que es muy importante. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley o la ley, hacen por naturaleza o instintivamente lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No tienen ninguna revelación directa de la ley de Dios,
pero hay algo dentro de ellos que les causa lo mismo que como lo haría la ley. Pablo continúa, así que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. No aparece en la traducción al español, pero lo que está escrito en sus corazones no es la ley, sino la obra de la ley. Tenemos cada uno de nosotros algo dentro de nosotros mismos que obra como la ley para lograr los mismos resultados que la ley, lo cual no está para hacernos justos, sino para llevarnos al punto de que necesitamos la misericordia de Dios para hacernos justos. Esto es completamente diferente. Y luego habla sobre la conciencia, y pienso que es la función del hombre quien la produce. La conciencia es la que nos dice, dijiste una mentira. Y Pablo describe un tipo de escena en una corte dentro de nosotros. Uno de nuestros pensamientos dice, pues sí es cierto, dije la mentira. El otro dice, no dije mentira, simplemente exagero un poco. Pablo se imagina este tipo de escena de corte sucediendo en nuestro interior. ¿Cuántos de ustedes saben lo que pasa? ¿Cuántos de ustedes lo han experimentado? A eso se refiere Pablo. Y dice que la conciencia le hace a la gente así igual que como la ley. No los hace justos, pero les muestra que necesitan la misericordia de Dios. Y esa es la obra de la ley, mostrarnos que necesitamos la misericordia de Dios. Ahora hay preguntas sin contestar, por lo que voy a dedicar una sesión completa a los propósitos por los cuales Dios dio la ley. Más adelante lo veremos. Veamos a un gentil, alguien que nunca tuvo conocimiento alguno de Dios, pero en alguna parte dentro de él hay algo que vigila su conducta. Me he dado cuenta al tratar con personas que no tenían ninguna conducta con Dios que una área en sus vidas que son más sensibles es decir una mentira. Y con frecuencia la conciencia les da convicción a la gente, no dijiste la verdad. Otra que también es común es nuestro comportamiento inadecuado con las personas de nuestra propia familia. Nuevamente es otra cosa de las cuales las personas suelen tener convicción de Dios, ya que la mayoría de ellas sienten un profundo sentido de obligación con sus familiares mucho más fuerte que el americano contemporáneo. Entonces hay varias formas en que la conciencia puede obrar. Lo que Pablo se imagina es una especie de tribunal dentro de nuestro ser y la conciencia es el fiscal. Y también dentro de nosotros pasan pensamientos que dicen sí es verdad o reconozco que no era del todo cierto, pero tampoco fue mentira, algo por el estilo. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre algo que no es del todo una mentira y algo que realmente lo es? Pero todos estamos ansiosos por justificarnos. ¿Lo ha notado? Así es. Pablo nos presenta esta imagen muy vívida de la escena del tribunal interno que sucede dentro de nosotros y dice que las personas que no tienen la ley o cualquier ley tienen una conciencia que les produzca el mismo efecto que produce la ley, que no es para hacerlos justos. No puedo dejar de enfatizarlo, pero es para mostrarles que necesitan la misericordia de Dios. Ahora veamos qué dicen los versículos 26 y 27. De manera que si el incircunciso, hombre sin religión, cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. Ahora, la palabra que se traduce como preceptos es una palabra muy importante que veremos más de una vez en estos estudios. Significa aquello que es la respuesta correcta a cualquier demanda que se le haga a uno. Tiene una relación directa con la palabra justo. Déjenme decirlo en griego para que puedan escuchar su similitud. Justo es dikaios. Esta palabra es dikaioma. Es la respuesta correcta a los preceptos legítimos. Lo traduciré de la siguiente manera. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti. Ahora se dirige al judío,
que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Así que Pablo dice que no es cumplir con los rituales o formas o ceremonias en lo externo, es la respuesta interna del corazón la que define cómo Dios los mira. Y él dice muy correctamente que hay muchos casos en los que el hombre religioso responde de manera incorrecta y el hombre no religioso responde de manera correcta. No sé si me atrevo a decírselo, puede que les ofenda. Pero hace mucho tiempo, en los primeros días de nuestro ministerio, mi yerno, que es nuestro director, estaba tratando de encontrar a alguien que cumpliera algún requisito, creo que de empaque o algo así. Dijo, encontré una empresa. Les pido disculpa de antemano. Pero me dijo en tono compungido, no son cristianos. Le dije, alabado sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que la librería Jesús te ama no paga sus cuentas? ¿Ven a lo que me refiero? No siempre son los que hablan religiosamente los que actúan bien. A Dios le interesan las personas que actúan correctamente, no las personas que hablan correctamente. Sigamos ahora con esto. Versículos 17 al 25. Aquí Pablo se dirige completamente a su pueblo judío y él da una serie de ejemplos específicos de las formas en que violan la ley a pesar de que se jactan de la ley. Y dice, he aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y debo decir, sin ofender a nadie, que si viven en Israel, esto no ha cambiado en lo absoluto. En 19 siglos no ha cambiado nada esta situación. Es precisamente como lo describió Pablo. Tengo que tener cuidado en lo que voy a decir. Recuerdo hace años cuando vivíamos en Jerusalén, le encargamos a una empresa de carpintería judía que nos hiciera unos muebles, lo cual es trabajo bueno y honrado entre los judíos. Las personas a quienes les habíamos pedido las sillas no las dieron. Y para ser amable, les ofrecí un café. Ellos dijeron, no podemos beber en su casa. No estaba lo suficientemente familiarizado con los principios del judaísmo ortodoxo para darme cuenta que no podían comer en una casa que no fuese kosher. La nuestra no lo era. No podían comer o beber. Ellos habrían sido profanados. Pero el problema fue que nos engañaron con las sillas. Les digo que la Biblia es el libro más actualizado. Ahora, por favor, no se vayan con la idea de que solo los judíos son capaces de actuar de tal forma. ¿Cuántos de ustedes ya saben? Muy bien. Continuemos. Versículo 18. Y conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales. Hay una traducción mejor que dice, sabes distinguir lo que es importante de lo que no lo es. Sabes lo que es kosher y lo que no es kosher. Créanme, si estudian las reglas de kashrut, son complicadas. Tiene que tener una mente legal y un abogado que le aconseje para estar absolutamente seguro de que hizo lo correcto. Ahora, Ruth vivió como judía y sigue siendo judía durante muchos años. Y cuando en su casa surgió el tema del kosher, estuvo más o menos decidida a integrarlo hasta que se enteró que tenía que tener 2 lavaplatos. Uno para los platos que se usaban para la carne y otro para los que se usaban para la leche. Su mente económica o no religiosa solo pensó, no es para tanto. Ese es un ejemplo típico y todavía hay más detalles delicados que el tener 2 lavaplatos. Vamos a continuar. Y tú conoces su voluntad que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y verdad. En una sola palabra, ¿cómo describiría esto? No los escuché. Soberbio, arrogancia. Creo que nada alimenta el orgullo con más facilidad que el conocimiento religioso. ¿Cuántos corremos el riesgo de enorgullecernos por tener conocimiento?
Tengan cuidado. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahora, hermanos y hermanas, solo quiero preguntarles esto. ¿No creen que en este momento el mundo le dice a la iglesia lo mismo? ¿No creen que aplique exactamente a nosotros que nos llamamos cristianos? Como ven, se le ha dado la vuelta a la tortilla. El mundo todavía juzga a los judíos con diferentes estándares y, sin embargo, el foco de la atención mundial en esta parte del mundo está puesto en nosotros que nos llamamos cristianos, ya que hacemos todo lo contrario de lo que predicamos a los demás, ¿no es así? Escuchen, el año pasado, solo les doy un ejemplo, Rudy y yo viajamos por todo el mundo. Y desde Australia fuimos a Papúa Nueva Guinea, y de allí a Malasia, y de allí a Singapur, y de allí a Indonesia. En los titulares de todos los periódicos de todas esas naciones aparecieron los escándalos que se desenvolvían en el ministerio televisivo todos los días. En los titulares. Y que muchas noticias más importantes nunca llegaron a ocupar ese lugar. Todo el mundo se enteraba de lo que ocurría en la iglesia de los Estados Unidos. ¿Ven a lo que se refiere Pablo? Quiero que entiendan que es un tema que está al día. Esto no es solo algo del pasado o simplemente una teoría religiosa. Esta es la realidad. Solo hay que ponernos en el lugar de las personas a las que Pablo se dirige y preguntarnos, ¿acaso esto no se aplicaría legítimamente a nosotros hoy día? Regresan al versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tengo que decir, y esto lo veremos con mayor precisión más adelante, que vivir aferrado a las reglas en contra de las cosas se hace uno más propenso a cometerlas. Luego lo veremos con más profundidad. Les daré un ejemplo. Tienen una hija pequeña de 5 años. Salieron de la casa una noche y regresan. Ella abrió todos los cajones de la madre y sacó todos sus pañuelos y su ropa interior. Se la pasó muy bien. Bueno, se sienten un poco molestos y le dicen, eso no se hace. Una semana más tarde vuelven a salir y dicen, escúchame bien, no quiero que toques esos cajones, ni te acerques a esos cajones. ¿Saben lo que pasa por su mente pequeña? Hay una sola cosa que quiero hacer. Abrir los cajones, ¿lo entienden? Esa es la verdad. También es cierto en la religión. El predicar en contra de algo hace que las personas quieran hacerlo. Recuerdo mientras crecía en mi adolescencia que no había muchas restricciones en mi casa en comparación a otras personas, pero todo lo que se me dijera que no hiciera es lo que quería hacer. Así que es verdad, y nuevamente quiero ser prudente. Quiero decir que estas palabras se aplican exactamente a las mismas personas en Israel hoy en día como lo hicieron hace 19 siglos. La Biblia es tan precisa, tan al día. Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Debo admitir que no estoy muy seguro de por qué Pablo dice eso, pero déjenme que les muestre algo del profeta Malaquías que creo que podría interpretarlo. En Malaquías, versículo 3. Malaquías es el libro en el que Dios entró a juicio con el pueblo judío después de 14 siglos bajo la ley. No fueron 14 siglos, digamos 12 siglos. Este es el mensaje a Malaquías, en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisten que hemos de volvernos, ¿qué tenemos que hacer? Luego Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí Dios específicamente acusa a Israel de robar las cosas sagradas. Pienso que eso es probablemente lo que Pablo estaba pensando, aunque no estoy completamente seguro. Él dijo, les enseñas a otros no robar y mientras tú le robas a Dios. ¿Se aplica también para los cristianos de hoy? ¿Hay algunos de nosotros que le estamos robando a Dios?
¿Metemos las manos en cosas que por derecho le pertenecen a Dios? Yo no creo en que el diezmo se aplique a los cristianos tal como se aplicaba en la ley de Moisés, pero definitivamente creo en que el diezmo le pertenece a Dios. Cuando se atribuyen de la porción de Dios, ¿qué es lo que hacen? Robarle, así es. Supongo que es mucho peor robarle a Dios de lo que es robarles a otros seres humanos. Bien, continuemos ahora con la actitud de Dios hacia las ordenanzas externas. En realidad ya lo cubrimos, pero lo veremos nuevamente. En los versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, el Espíritu Santo, y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo dice que lo que sea que hagas por fuera no es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es cuál es tu relación de corazón con Dios. Saben que la palabra judío proviene del nombre Yehuda o Judá, y el significado de Yehuda es alabanza. Entonces Pablo dice que solamente uno es verdadero judío, un verdadero Yehudi, que es la palabra hebrea, si la alabanza viene de Dios y se basa en lo que uno es en el interior, no en todas sus ordenanzas del exterior. Creo que es importante señalar, según como lo entiendo, y están en su derecho si no están de acuerdo, pero creo que en estas escrituras Pablo no está diciendo que todo aquel que cree en Dios es judío. He oído esa interpretación y no la comparto. Somos miembros del cuerpo de Cristo, en el que tanto judíos como no judíos se reúnen y forman un solo cuerpo. Pero ser cristianos no nos hace judíos. ¿Pueden aceptarlo? Es muy importante porque ahora se enseña de que todos somos judíos y todo lo que se dijo sobre los judíos se aplica a nosotros también. Ahora, lo que hace Pablo no es aumentar el número de personas que tienen derecho a ser llamadas judías. Al contrario, lo limita a aquellos que cumplen con las condiciones internas. Esto es muy importante, ya que nuestra actitud hacia el pueblo judío es muy importante a los ojos de Dios. Me gustaría ver un pasaje similar en Romanos capítulo 9. Y aquí se trata, como dije antes, de la elección de Dios, a quienes Dios elige. Pablo habla acerca de la infidelidad de muchos del pueblo judío. Lo dice con gran dolor y luego dice en el versículo 6 de Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y de nuevo, eso no quiere decir que algunas personas no desciendan de Israel. Lo que significa es que algunas personas que son descendientes no son israelitas. Es complicado, pero intenten resolverlo. ¿Cuáles son los requisitos? Pablo lo dice así: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que los requisitos esenciales para ser aceptado como un verdadero judío o un verdadero Israel no son las ordenanzas externas, sino la aceptación por fe de la promesa de Dios. Y sin pasarnos allí, encontraremos que en Gálatas 6, mejor vamos ahí, vamos a verlo. En Gálatas capítulo 6. Versículos 15 y 16. De nuevo se trata del mismo principio, no es el exterior sino el interior. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que realmente importa es lo que sucede en su interior por el poder de Dios.
y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora, hay tanto gentiles como judíos. Aquellos que caminan según este reglamento, la nueva creación, son gentiles que han vuelto a nacer por fe en Jesús y llenan esta transición interna que proviene de su nuevo nacimiento. Y dice, y al Israel de Dios. ¿Quiénes son el Israel de Dios? Ahora, generalmente los cristianos usan esa frase para referirse a la iglesia, pero pienso que no es correcto. El Israel de Dios es esa parte de Israel que ha aceptado la promesa, ha reconocido al Mesías y ha entrado en las bendiciones del nuevo pacto. Pablo habla de los creyentes gentiles refiriéndose a los que caminan en esta ley y a los creyentes judíos como el Israel de Dios. Sin embargo, es algo excepcional. En todo el Nuevo Testamento solo se encuentran en 3 capítulos, Romanos 2, Romanos capítulo 9 y Gálatas capítulo 6. Pablo limita la palabra judío o Israel a solo los que son verdaderos creyentes. A lo largo del Nuevo Testamento, básicamente, la palabra judío y la palabra Israel se aplican a todos los que cumplen el requisito de ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí, Pablo nos muestra que no es lo exterior lo que importa, sino lo interno. Permítame que lo diga en terminología cristiana, no es el hecho de que fueron bautizados. La pregunta es ¿qué ha pasado en su interior? Ahí es en donde Dios se fija. Ese es el tema importante. Tengo que decirles que siempre, al tratar con personas religiosas, esta verdad no es tan bienvenida. No es popular entre los que profesan ser cristianos, no es bienvenida entre los judíos, pero es la verdad. Hay que prestar atención. En nuestra sesión anterior tratamos los pecados de las personas religiosas y los judíos fueron señalados por Pablo como un ejemplo, pero no como el único ejemplo. Les indiqué que en mucho lo que se decía de los judíos en el primer siglo aplica también para los cristianos en el siglo XX. No se deben leer esas palabras simplemente como algo ajeno y que no se aplica a nosotros. Necesitamos ver en qué manera se aplica a nosotros. En esa sesión en particular, vimos los 5 principios del juicio de Dios que recapitularemos brevemente. En primer lugar, el juicio de Dios está de acuerdo con la verdad de su palabra. En segundo lugar, se basa en nuestras obras, en lo que hacemos. En tercer lugar, no hay parcialidad ni hace acepción de personas. En cuarto lugar, somos juzgados según la medida de la luz que nos es disponible. Mientras mayor sea la luz, más estricto es nuestro juicio. Y quinto, el juicio no es solo de las acciones externas, sino de los motivos e intenciones internas del corazón. Luego, Pablo resume a aquellos a quienes Dios acepta y aquellos a quienes Dios rechaza en una categoría general que cubre todas las edades y todas las razas. Dios acepta a aquellos que por su perseverancia paciente en hacer el bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. La palabra hacer indica hechos y la palabra buscar indica fe, o sea, la fe en acción. Eso es lo que Dios busca. Después, Pablo habló de la diferencia entre las ordenanzas externas y la realidad de una experiencia interna con Dios. Y muestra y nos da varios ejemplos diferentes de que Dios no acepta ordenanzas exteriores, superficiales o ceremonias o ritos que califiquen para ser aceptados como justos. Ahora vamos a pasar al capítulo 3, pero vamos a continuar con lo mismo, con el mismo tema, el del conocimiento de lo que es correcto, el conocimiento de las leyes de Dios, que por sí solo no nos hace justos. Por el contrario, aumenta nuestra responsabilidad. De nuevo, en los primeros versículos del capítulo 3, Pablo se lo aplica a su propio pueblo judío. Él dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Alguien podría decir,
Si la circuncisión no nos hace aceptados por Dios, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué le impuso Dios todas esas ordenanzas a los judíos? ¿Cuál es el beneficio? Él afirma que hay un gran beneficio de muchas maneras. Primero, les ha sido confiada la palabra de Dios. Ese es el pueblo judío. Debo decirles que ahora son los cristianos a quienes se les han encomendado los oráculos de Dios. Nosotros tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios completa. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o es decir, si algunos no fueron fieles, su incredulidad o su infidelidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Al principio les mostré que la palabra fe no cubre solo lo que creemos intelectualmente, sino que abarca nuestro compromiso personal con Dios. Entonces, en lugar de decir incredulidad, es mejor decir infidelidad. Su infidelidad, la infidelidad de algunos del pueblo judío, no anuló la fidelidad de Dios. Dios permanece fiel, incluso cuando Israel fue infiel. A eso es a lo que se refiere Pablo. Entonces él dice, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y las siguientes palabras en esta traducción son de ninguna manera. En la versión Reina Valera antigua dice, en ninguna manera. De nuevo, Pablo está pensando como un judío. Esa es una frase típica en hebreo, halila. Y me preguntaba cómo podría traducirlo de la mejor manera, y pienso que en realidad significa que muera el pensamiento. ¿O cómo puedes pensar algo así? De ahora en adelante, cuando leamos Halila, voy a decir que muera el pensamiento, y el nombre de Dios no se usa en la palabra. Solo significa que es algo impensable. ¿Cómo te atreves a decir o proponer algo así? Digamos que muera el pensamiento. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora eso viene del Salmo 51, que es la gran oración de arrepentimiento de David, después de que fue condenado por el pecado de asesinato y adulterio. Las palabras que precedieron son estas: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué increíbles palabras son esas. Porque David había asesinado a un hombre y llevado a su esposa. Podríamos decir que pecó contra el hombre y que también pecó contra la esposa. Pero en ese instante de tremenda agonía, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y llega un punto en el cual solo el Espíritu Santo puede hacerlo, al darnos cuenta de que no importa cómo nuestros pecados y malas acciones afectan a otras personas. Lo terrible para ellos es cómo afectan a Dios. Creo que Charles Finney lo definió como un verdadero arrepentimiento. Dijo que uno no llega al verdadero arrepentimiento cuando simplemente vemos las consecuencias de sus pecados en los demás. El verdadero arrepentimiento es obtener una visión de cómo nuestros pecados afectan a Dios. Tengo que decir que hay muy poco de tal arrepentimiento en la iglesia de hoy. Creo que los resultados son evidentes. Así que David tuvo esta terrible revelación interna de cómo su pecado afectó al Dios Todopoderoso. La agonía que le causó al corazón de Dios. El hombre a quien Dios había elegido para ser rey había traicionado a Dios, había traicionado su confianza. Y luego dice, a raíz de ello, Dios, lo que tú digas es verdad. Cuando entras en juicio con nosotros, tu verdad triunfa. Es muy importante que de alguna manera sea el camino que sea, lleguemos hasta este punto. Lo que Dios dice es correcto. Lo que dice siempre es verdad. Nunca se equivoca. ¿Cuántas veces nos encontramos tentados a pensar que Dios realmente no hizo lo correcto en alguna situación? Dios, no estoy del todo seguro de que pueda confiar en la forma en que estás manejando esta situación.
Se requiere un profundo convencimiento del Espíritu Santo para llevarnos a esa fe. Recuerdo que un día leí Apocalipsis 4:11 en una traducción de la Reina Valera que dice: porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero esa traducción decía, y no puedo recitar las palabras exactas, fueron creados de tal forma porque así lo quisiste. Y tuve una revelación, no sé si la puedo compartir, pero la mejor explicación de todo es porque Dios quiere que así sea. No puede haber una razón mayor que el hecho de que así es como Dios lo quiere hacer. Estas palabras suenan tan simples, pero tenemos que llegar al punto en que nos inclinamos ante Dios, sus juicios, sus caminos, su voluntad, y decimos: Dios, todo lo que dices y haces es totalmente perfecto. Vuelvo a las palabras que dijo Moisés a Israel, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios nunca ha hecho nada injusto. Espero que como resultado del estudio de Romanos adquieran una nueva imagen de la justicia total de Dios. Para eso tenemos que humillarnos. Quizá no hayamos cometido los mismos pecados que cometió David, pero en cada uno de nosotros hay cosas que fueron horribles en su momento ante los ojos de Dios. Creo que Finney tiene razón en que hay un punto al que tenemos que llegar, en el que por la revelación del Espíritu Santo vemos lo que nuestros pecados le han hecho a Dios. A veces Dios tiene que llevarnos por el camino difícil, pero a eso es a lo que Pablo se refiere aquí, en este pasaje. Luego continúa, y ahora, con mucha frecuencia en Romanos, Pablo piensa en una objeción contra su enseñanza. Menciona tal objeción y luego la responde. Una vez más, es una forma de pensar muy típica de los judíos. Piensan en términos de lo que yo llamaría el Talmud. Con estas propuestas y contrapropuestas es por eso que creo que muchos abogados exitosos son judíos, ya que su formación mental les viene desde sus raíces. Es una forma de compensar una cosa con otra. Otra cosa de los judíos es que si les hacen una pregunta, responden con otra pregunta. ¿Se ha dado cuenta de esto? Si estudian las enseñanzas de Jesús, él fue un verdadero judío. Casi invariablemente cuando se le hacía una pregunta, respondía con otra pregunta. ¿Y qué haremos con el divorcio? ¿No habéis leído esto? Y así contestaba. Entonces Pablo está anticipando la objeción de sus compatriotas judíos. Cada una de sus objeciones aún las usan hoy los judíos que se enfrentan al Evangelio. Y dice: pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. ¿Qué decimos? Que muera el pensamiento. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Lo ven? Él se imagina a alguien que dice: bueno, por lo que nos dices, cuanto más infieles seamos, más gloria recibe Dios por su fidelidad. Así que si queremos darle gloria a Dios, sigamos siendo infieles. ¿Entienden? Esa es la objeción. Y esta es su respuesta: que muera ese pensamiento. Luego vuelve al mismo tema en el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Si mi pecado glorifica a Dios al lucir su fidelidad, ¿por qué debería ser juzgado? ¿Entienden? Créame, esas objeciones aún se usarían el día de hoy. ¿Y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. Esa es una perversión de la verdad del Evangelio, ¿lo entiende? Pero basado en mi experiencia en el Medio Oriente, les digo que es una tergiversación común tanto para los judíos como para los musulmanes. Tergiversan la fe cristiana como un permiso de hacer lo que uno quiere y salirse con la suya. Esa es una reacción típica en el Medio Oriente.
Y Pablo trata con ello, pero tampoco pierde el tiempo con ello. Él dice que todos están bajo pecado. No voy a perder el tiempo con gente que piense así. Merecen la condena porque han escuchado la verdad y la rechazaron deliberadamente. Siguiendo con el versículo 9, entonces, ¿que somos nosotros judíos mejores que ellos gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, todos son culpables de pecado. No importa si somos judíos o griegos, todos tenemos esto en común. Todos somos pecadores. Nuevamente, parece que Dios así lo quiere, pero he tratado con mucha gente judía y hasta tengo una esposa judía. Lo más difícil para el pueblo judío de hoy es entender que son pecadores. Les asombraría lo difícil que es para ellos entenderlo. Y lo creen de corazón. Esto es asombroso. Cuando Pablo saca todo un conjunto de escrituras tomadas del Antiguo Testamento y cada una afirma la pecaminosidad de todos los hombres, pero particularmente la de los judíos. Él conocía a su propia gente. Así que él saca todo un conjunto de citas del Antiguo Testamento que prueban que todos somos culpables ante Dios. Comienza en el versículo 10, como está escrito, o sea, en la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Creo que sería bueno recurrir a uno de los dos pasajes en el Antiguo Testamento donde se encuentran esas palabras. Se encuentran en el Salmo 14 y en el Salmo 53. Dios, por el Espíritu Santo, hizo que esta declaración se inscribiera 2 veces en caso de que pasara desapercibida la primera. Vamos a ver el Salmo 14. Falta un poco más, que es muy importante. Versículo 1. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras malas. No hay quien haga el bien. Creer erróneamente los lleva a vivir erradamente. No se puede creer lo incorrecto y vivir correctamente. Así también no se puede creer lo correcto y vivir erradamente. Nuestra vida es producto de nuestra creencia. Cuando dijeron que no hay Dios, ellos se expusieron a todo tipo de maldades. Ahora, quiero que se fijen en el versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre. Se trata de la raza humana entera. La frase en hebreo es los hijos de Adán. Quiero señalarles y que no podremos profundizar en esto. La Biblia solo trata con Adán y sus descendientes. Donde quiera que dice hombres, en hebreo dice los hijos de Adán. Esto es muy importante. No voy a poder entrar en ello, pero hay muchos comentaristas de la Biblia que creen que posiblemente hubo en la tierra otras razas del hombre, pero que no se mencionan en la Biblia. La Biblia trata solo con Adán y sus descendientes. Es muy importante porque puede llevar a malentendidos. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de Adán para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Quiero señalarles que no hay nadie en su condición natural depravada que busque a Dios. No está en el corazón humano hacerlo. Eso es tan real para mí que ya nunca tuve ningún problema en creer que soy pecador. Esa fue una de las ventajas con las que inicié cuando conocí al Señor. Conocí al Señor casi al mismo tiempo que un amigo mío, que era muy religioso, pero mi progreso fue 10 veces más rápido que el de él porque no tuve ningún problema en aceptar que era un pecador. Pero solía decirme a mí mismo, después de todo realmente fui pecador, pero había algo en mí que buscaba la verdad. Desde los 12 años en adelante realmente estuve buscando la verdad.
Un día leí este salmo y Dios me dijo, tú solo buscabas la verdad porque la puse en tu corazón. Si no hubiese puesto en tu corazón, nunca te hubieras interesado por la verdad. Me di cuenta que no podía atribuirme el mérito. Es muy importante, no hay nadie que por naturaleza busque a Dios. Muchos de ustedes probablemente desde la niñez, por sus antecedentes o por las obras misteriosas de Dios en sus vidas, han tenido un anhelo por Dios. Querían conocer a Dios. ¿No es así? Pero nunca se atribuyan el mérito. Nunca les hubiera nacido si Dios no lo hubiese puesto ahí. De lo contrario, no entenderían y no buscarían a Dios. Sigamos. Todos se desviaron, a una se habían corrompido. No había quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Cuántos? Ni siquiera uno. Qué enfático, ¿no lo creen? Y ahí lo tienen, en el libro de los Salmos 2 veces. Pero es tan difícil para la gente verlo. Volvamos a Romanos 3 y ahí leeremos estos otros pasajes. Se tomaron de los Salmos y de los profetas. No veremos cada cita en referencia, pero sí algunas. Versículo 13. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mientras que contemplan ese listado, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué área del carácter humano es la que más enfatiza y menciona primero? No lo escuché. La boca, así es. Qué cierto es. Pienso que las primeras 4 partes tratan de lo que hacemos con la boca. Como ven, el libro de Santiago dijo que la lengua es un mal ingobernable. Nadie puede controlar su propia lengua. Recuerdo que estaba en una conferencia acerca del futuro de la sociedad, la cual era algo ridículo en el primer año de la Segunda Guerra Mundial. No fue una conferencia religiosa, pero hubo alguien que lo dijo. Nadie puede controlar su propia lengua. Y pensé, eso es cierto. Fue realmente mi primer encuentro con la Biblia como algo verdadero, práctico y relevante. Nadie puede controlar su propia lengua. Así que Pablo cita de los salmos y de los profetas. Y continúa con el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio ante Dios. Esto es muy importante. Está dirigido principalmente al pueblo judío. Dice, no sirve de nada que apuntes con el dedo a los gentiles, echándoles la culpa, porque este es el tipo de personas que son, porque este es tu propio libro. Fue entregado a ti primero y también aplica primero a ti. Solo aplica con otras personas en segundo lugar. Tu propio libro te dice que no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Todos son corruptos, todos se han perdido. Entonces presenta este gran resumen y se esforzó mucho para llegar hasta aquí y creo que probablemente compartan este sentir del gran esfuerzo para llegar hasta aquí. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Observe nuevamente que se añade la palabra la. Así que pueden decir la ley o pueden decir ley. Lo primero y más importante es que se aplica la ley de Moisés, pero también se aplica a cualquier otro tipo de ley. Nadie será justificado a los ojos de Dios por seguir los reglamentos. Esa es la declaración básica e importante. Como ven, me sonrío con mis hermanos y hermanas protestantes. Muchos de nosotros decimos, bueno, no estamos bajo la ley, gracias a Dios no estamos bajo la ley. Y de ahí formamos nuestras propias tontas reglas.
Cada denominación tiene sus propias reglas. Los bautistas tienen sus reglas, los pentecostales, los católicos tienen otras, pero ninguna ley religiosa jamás hará que alguien sea considerado justo ante los ojos de Dios. Lo que hemos hecho es cambiar de la ley de Moisés, que fue una ley perfecta, gracias a Dios, y hemos recurrido a nuestra propia ley. No digo que un movimiento necesite reglas. Cualquier grupo de personas necesita reglas para mantenerse bajo control, pero seguir esas reglas, incluso siguiendo cada una de las 33 reglas de la iglesia pentecostal a las que pertenecen, no los hará justos. ¿No es así? ¿Es verdad esto? Como ve, Dios me abrió los ojos a esta verdad hace muchos años, creo que debido a mi origen filosófico. La cuestión principal en el Nuevo Testamento es si somos hechos justos al seguir los reglamentos o por fe. Y la medida que he pasado por mi experiencia cristiana y ministerio, casi nunca me he encontrado a personas que se hayan puesto a pensar seriamente esta cuestión. Lo que hemos conseguido es deshacernos de la ley de Moisés y sustituirlas con nuestras propias y tontas reglas. No digo que todas las reglas son tontas, pero son tontas si creen que los hará justos ante Dios. ¿Se da cuenta? Si les pidiera que levantaran la mano y que no voy a hacerlo, muchos deben admitir que realmente pensaban que fueron hechos justos porque siguieron las reglas de su grupo en particular. Se los diré de esta manera, eso no los hace justos, pero si han sido hechos justos por la fe, probablemente vayan a seguir al menos las reglas relevantes, ¿entienden? Pero el seguir reglamentos nunca los hará justos ante los ojos de Dios. Creo que me gustaría que todos lo repitieran. Lo diré una vez y me lo repiten ustedes. No lo digan si no lo creen. Cumplir con los reglamentos nunca me hará justo ante los ojos de Dios, ¿entendido? Cumplir con los reglamentos nunca me hará justo ante los ojos de Dios. Creo que algunos de ustedes no se dan cuenta de lo lejos que han llegado. Miren, si no podemos entenderlo, nunca acabaremos la peregrinación. Esta es solo la segunda etapa, hay muchas etapas por venir. Si no vemos esto con claridad y lo aceptamos y nos damos cuenta de cuán verdadero y relevante es, no podremos avanzar más, seguiremos volviendo a caer en los mismos problemas. En lo personal, y esto es solo mi opinión, creo que el legalismo es el problema más grande de la iglesia cristiana. Creo que el legalismo también es la causa de gran parte del pecado en la iglesia, ya que muchos hombres sinceros y honrados han adoptado este conjunto de cosas prohibidas: no cometas adulterio, no mires a otra mujer, no hagas esto, no hagas lo otro, y han centrado la atención en lo mismo y se han convertido en esclavos. ¿Lo ven? La manera de ser puro no es resistirse a la lujuria, porque mientras más se resista, más dominará ésta los pensamientos. Hay una manera totalmente diferente para llegar a ser justo, que es una justicia de Dios que viene por la fe de Jesucristo. Amén.